Nena, voy a ir a ver Rita Segato, Amanda. A ver si la logramos. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muy buenas noches a todas, todos, todes. Es lunes, un poquito más de las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Como todos los lunes, tengo el gusto de estar acompañado por Amanda Monter, a quien justo le decía hace unos minutos que el lunes voy. Mañana voy a ir a ver a Rita Segato. ¿Cómo estás, Amanda? Vamos a ver a Rita Segato juntos. Pues estaría muy bien, pero no andaré por aquí. Eh, pero te deseo lo mejor. ¿Me cuentas cómo te fue, va? Ojalá que podamos dialogar. Y bueno, es un tiempo interesante de muchas transformaciones, muchos cambios en nuestro país. Se acerca cada vez más la votación del Poder Judicial y de nuevo, pues todos a tener las antenitas bien puestas para la defensa, la preocupación de que nuestros derechos estén bien resguardados y que entre todos y todas construyamos un país mucho mejor. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Te estresa tantos cambios, tanto que está sucediendo en el mundo, Amanda? Pues fíjate que es interesante lo que pasa en nuestro país y en el mundo. La verdad es que sí son muchos cambios y cosas muy inéditas, por ejemplo, como elegir el Poder Judicial, ¿no? Yo si algo creo es que después de este ejercicio seguramente vamos a repensar la forma en que se administra la justicia y en que elegimos a las personas, ¿no? Porque creo que es un ejercicio interesante, digo, más allá de las críticas y todo, pues al final del día ya está y creo que podemos aprender mucho de esto, ¿no? De lo que no queremos y lo que sí queremos. Sí, porque ya ves que no está libre de controversias. Bueno, nada en la democracia va a estar libre de controversias. Todo es perfectible, pero a veces como que sí dejamos muchas cosas al azar y bueno, es algo que hay que cuidar mucho porque nuestros derechos no deberían de estar, ¿verdad? Pues como en la ruleta, a ver quién queda, ¿no? Y a ver si se van a respetar. Pero bueno, el día de hoy tenemos dos invitadas justamente para hablar de muchos temas que tienen que ver justamente con la inclusión, con el respeto, con la no discriminación y con construir un mundo cada vez más incluyente, aunque a veces parezca que el mundo o nuestro país o las instituciones como que no acaban de ir también en ese mismo camino de la protección de los derechos. ¿Por qué no nos cuentas quiénes son, Amanda, para darles la bienvenida a esta emisión de Orgullo al Aire por Violeta Radio? Claro que sí, voy a comenzar con Paulina Lucio, que es psicóloga social, especialista en terapias psicosociales y actualmente cursa la maestría en terapias psicosociales, pero también es co-host del podcast Memorias del Alma. Y quiero presentar también a Claudia Pérez Flores, que es doctora en investigación en comunicación, licenciada y maestra en comunicación, y su línea de investigación está relacionada con la realidad social, políticas públicas, comunicación y tecnología de grupos en situación de discriminación, con un enfoque particular en personas en situación de migración. Bienvenida, Paulina Clark y Claudia, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Nana, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar aquí con ustedes, pasando un rato agradable y pues platicando un poquito de todo este tema de inclusión y de la diversidad. Entonces, muy contenta. Bienvenida, Pau, y también está con nosotros Claudia Pérez Flores. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Pues igual estoy muy contenta de estar en este programa, la verdad es que es un espacio muy interesante
y les agradezco la invitación para participar en este espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué no empezamos? Que nos cuenten un poco más de ustedes. Amanda ya las presentó, pero siempre vale la pena que nuestras invitadas nos compartan un poquito más de quiénes son. Y yo sumaría la pregunta de si se estresan o no en este mundo en el que estamos y que de repente como que nos hace sentirnos un poquito ansiosos de hacia dónde va a ir todo esto. Tú, Pau, cuéntanos un poco más sobre ti. Claro, pues bien, ¿qué les puedo contar? Pues yo creo que hay mucho, ¿no? A ver si nos da el tiempo. Pues justamente al vivir en un país, ¿no? Ya no me voy al mundo, sino en un país que ha sido complejo ser uno mismo, pues tenemos que tener nuevos métodos, técnicas y ayudarnos entre todos, todas, todes para poder vivir la libertad en muchos aspectos. Y para eso, bueno, he tenido que hacer varias cosas, entre ellas pues tengo un podcast, soy co-host del podcast Black 713 Memorias del Alma, en donde platicamos de temas, diversos temas que justamente practicando la inclusión no solo es para la comunidad LGBT, sino es abierto para todo el público y tocamos temas a través de que tenemos eh, público diverso, tratamos de que las personas heterosexuales conozcan un poquito de la comunidad LGBT y viceversa, justamente. Entonces, pues ahí empleando ciertos métodos, porque pues como lo comentó Amanda, estudié psicología social, esa es mi formación, y logro entender cómo afecta lo social, cómo nos mueve todos los aspectos sociales y cómo eso nos permea las emociones, en las vivencias, en los comportamientos. Y pues bueno, al menos eso es lo que me gustaría contarles de momento respecto a lo que hago en este tema de inclusión y diversidad. Bienvenida, ahorita nos cuentas más de tu podcast, dónde escucharlo y dónde encontrarlo. Claudia, tú eres doctora en comunicación, también algo tiene que ver con estos temas y también has trabajado algunos temas que tienen que ver sobre todo con la inclusión y la migración, pero cuéntanos un poquito más. Así es, mi línea de investigación desde que estudié la maestría en comunicación se enfocó en el estudio de las personas migrantes, los migrantes, precisamente migrantes mexicanos que viajaban en su momento a Estados Unidos. Y después fue muy interesante cómo ese proceso, que es un proceso muy dinámico, ha ido cambiando y se ha ido complejizando de una manera sustantiva. Porque pues ahora, como hemos visto, no solamente tenemos migraciones de mexicanos hacia los Estados Unidos, sino que ahora tenemos una migración muy compleja, ¿no? De migrantes de toda Latinoamérica principalmente y el Caribe que han viajado. Y la configuración de estas migraciones, pues también de la misma manera ha cambiado, ¿no? Ahora vemos a familias completas, a mujeres, y dentro de esos procesos migratorios encontramos o hemos identificado que las personas de la comunidad LGTBQ y más son de las más, a las que más hay mucha xenofobia y son las que se reprimen más, ¿no? Sobre todo también incluso en las mujeres. Entonces, es muy interesante ver cómo a través de la comunicación, justamente, podríamos ir apostando pues así, apostando para que estas narrativas sea como desde una perspectiva más de equidad, de tolerancia y de solidaridad hacia estos grupos, ¿no? Porque la verdad sí es muy lamentable todas las adversidades a las que se enfrentan. Y evidentemente, pues bueno, me estoy refiriendo a las personas migrantes en situación de irregular, ¿no? A las que cruzan a pie, las que cruzan las fronteras, ¿no? A las que se enfrentan al crimen organizado y que desafortunadamente, pues bueno, en muchos de los casos es una constante violación a los derechos humanos. Entonces creo que visibilizar desde diferentes perspectivas como la comunicación e incluso el arte, o sea, todo lo que padecen en las personas migrantes es sumamente valioso para, no sé, tal vez conformar sociedades más justas, sociedades más solidarias y tolerantes también, ¿no? En este México tan complejo que justamente nos decías hace rato, ¿no? Que a mí en particular sí me estresa un poquito, se me hace que a veces la realidad rebasa mucho el entendimiento que podamos tener sobre los fenómenos sociales, pero es un tema que me apasiona y es un tema que en los últimos años he estado investigando. Pues bienvenidas ambas. ¿Cómo ves, Amanda? El tema de la comunicación creo que es fundamental
no solamente es tener las ideas, sino cómo las hacemos llegar, cómo las comunicamos, cómo mandamos un mensaje y cuáles son los efectos de ese mensaje. Sí, justo ahora que Paulina describía, pues esta formación que tienes, primero comprender, ¿no? Estos hechos sociales, estos movimientos sociales, estas complejidades, y una vez que las comprendes, ¿no? Luego cómo las comunicas, porque ahí viene, yo creo que la otra fase de donde se te puede perder o tergiversar lo comprendido, ¿no? O incluso tú lo puedes comunicar bien, pero luego cómo te entienden. Entonces tienes que ser súper cuidadosa, cuidadoso con esa forma de comunicar, porque ahí puedes crear hasta otras realidades, ¿no? Puedes simplificar los fenómenos o puedes complejizarlos y crear quizá problemas donde no los haya, ¿no? O buscar soluciones donde no están. Entonces, creo que nuestras dos invitadas se van a complementar de una manera maravillosa y qué padre que ambas, desde sus respectivas trincheras, ¿no? Aborden estos fenómenos de la discriminación y la inclusión, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar a ambas, a ver si todavía nos da un poquito de tiempo antes de que venga la cápsula de Antonio. En esta trayectoria suya, claro, desde ambas, desde sus respectivas experiencias, ¿qué es lo que les ha tocado esa fibra sensible donde dicen, no puede ser que sigamos viviendo en una sociedad tan excluyente, ¿no? Que digas, o sea, un ya basta de esto es impensable, esto es casi aberrante. Digo, sin decir muchos detalles, nada más, ¿no? Por ejemplo, si por ahí Paulina tuvo algún tipo de, de paciente, ¿no? Pero ese caso que digas, no, me hizo volverme de alguna manera activista, tratar de sensibilizar sobre estos casos, mover a las conciencias, mover a los cambios culturales. ¿Ha habido así un caso, Paulina, Claudia, en sus experiencias? Pues yo creo que principalmente como ser humano experimento las complejidades de mi propia vida y con eso puedo entender como el que se nos dificulta, a veces en el camino nos perdemos y dejamos de ser nosotros mismos o incluso empezamos a adoptar ciertos patrones, culturas, y es como lo que te comentaba, lo que afecta la sociedad. Claro, también beneficia, pero también influye demasiado. Entonces, lo que a mí me movió más fue darme cuenta de lo presa que fui, de mis propios pensamientos, de la heteronormatividad y cómo me costó trabajo romper ese cascarón y salir y poco a poco empezar a conocerme y darme ese chance de experimentarme en toda la extensión de la palabra. Entonces, a mí personalmente digo, si yo que he hecho esto, estudié esto, hago esto, tuve todas las complicaciones para dejar de ser presa de mí y darme esa apertura a conocerme y en obtener herramientas, eso me sensibiliza con la sociedad justamente para encaminarnos a darnos esa oportunidad de experimentarnos y de conocernos y de permitirnos vivir, porque para eso estamos aquí. Clau, misma pregunta para ti. ¿Hay algo que te llamó la atención y que te hizo ir hacia este rumbo de migración, no discriminación, estudiar estos fenómenos? Sí, claro, recuerdo muy bien que en una clase de metodología cualitativa nos preguntaba un profesor justo, ¿no? Que qué era lo que nos había movido para poder estudiar este fenómeno. Y sin duda si hay una experiencia, familiar, personal, de personas migrantes de tu familia que se van, ¿no? Que migran de su estado de origen hacia el norte en busca de mejores oportunidades porque aquí no las encuentran. Entonces eso ha sido como el detonante. Pero también creo que el interés de ir abordando más este fenómeno se ha dado a través del trabajo de campo que he hecho en los albergues, ¿no? En los albergues en donde podemos encontrar a las personas en situación de migración y el hecho de estar con ellas y de dialogar y de sobre todo escuchar todas sus historias, creo que es lo que más me ha motivado a seguir investigando este tema, porque en realidad, o sea, aprende uno mucho y es muy lamentable saber que a veces en la narrativa oficial hay otro lenguaje, otra narrativa que es que dista de lo que ellos están viviendo en el día a día. Entonces, el hecho de conocer a estas personas, sus historias, ¿no? Sus historias de vida, las situaciones y también algo muy importante que es su cultura, creo que es lo que más me ha llamado la atención y me ha hecho entender también que al final no somos diferentes razas, somos una sola raza en la faz de la tierra, ¿no?
y que estas prácticas de estigmatización, de rechazo, lo que hacen es justamente dividirnos, polarizarnos y no estar como en una cohesión social en donde posiblemente podríamos sobrellevar muchas de las adversidades que todos, a las que todos nos enfrentamos, ¿no? Como que a veces también esta parte de la migración está situada desde, como no está cerca de mí, pues bueno, no la veo, ¿no? Y si está cerca de mí, pues la verdad es que también me molesto, ¿no? Porque están invadiendo un poco mi espacio y están invadiendo tal vez las personas migrantes, o sea, mi entorno, ¿no? Y tal vez mucho tiene que ver porque no conocemos justamente y no nos damos la oportunidad de escuchar a las personas en situación de migración, las cuales también tienen una riqueza impresionante, ¿no? Empezando por su cultura, empezando por sus tradiciones y tiene una historia muy interesante de vida. O sea, ellos no migran por gusto, es una migración por necesidad. Y si nosotros escucháramos realmente todas las causas y todo lo que pasan, seríamos mucho más empáticos. Entonces creo que eso es como el motor que me sigue moviendo para seguir investigando, ¿no? Desde la comunicación, desde los sistemas informativos, desde los diferentes niveles de comunicación, lo que se establece entre los grupos de migrantes, de cómo se ayudan, hasta una comunicación más de los medios, ¿no? Creo que eso es como para mí muy interesante. Bueno, pues en unos momentos que regresemos de nuestra cápsula, pues nos cuentan más tanto Paulina de su podcast como Claudia de su trayectoria y en especial yo le quiero preguntar sobre un capítulo que acaba de publicar en un libro que salió recientemente sobre filosofía y comunicación y donde justamente aborda el tema del registro de la comunidad LGBT, pero en Asia. Entonces, ahorita le vamos a preguntar qué es lo que le llamó la atención de estas fotografías para reflexionar sobre ellas. Pero Amanda, pues llegó el momento Sí, que todos estamos esperando a las 9 de la así es, noche. llegó el momento de Antonio Pulido que nos va a presentar una cápsula sobre el Día de la Visibilidad Lésbica. Adelante. Amigos de la estación Violeta Radio, es un gusto saludarlos en esta noche, lunes 28 de abril del 2025. Está sintonizando Orgullo al Aire a través de la emisora Violeta Radio. Son las 9 en punto, la hora de la cápsula informativa. Pues como ya lo comentaste, Amanda, el día de hoy les vengo a platicar a los queridos radioescuchas acerca del Día de la Visibilidad Lésbica, porque pues esto surgió el pasado sábado y es una fecha, es un día en que nosotros como sociedad pues tenemos esa oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las mujeres lesbianas y para exigir un cambio social. Pero para que esto surja, Rogelio, Amanda, pues hay que fomentar la igualdad, la aceptación y la inclusión. Y esto lo podemos empezar desde una buena educación en casa. Pero bueno, ¿cómo surgió esta fecha? La conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica pues fue promovida en el año 2008 por un colectivo LGBT en España, con el objetivo de crear conciencia sobre los derechos de la población lésbica. De acuerdo con la página de internet de Amnistía Internacional, también nos comenta, resalta que es importante fomentar el respeto y la normalización de la diversidad. Por supuesto, pues también impedir la conservación de los estereotipos y prejuicios en torno a la homosexualidad entre mujeres. Como datos importantes es importante comentarles que las mujeres lesbianas sufren una doble discriminación. Esto por dos causas. Número uno, por su género, por nacer con el género femenino y por su orientación sexual, por el gusto hacia su mismo sexo. Esto con un dato de acuerdo con la página de ONU Mujeres. Pero también otra investigación sobre la atención de personas LGBT nos dice que en México se estima que 7 de cada 10 personas lesbianas o gays han sufrido algún tipo de discriminación. Esto puede ser desde la negación a la educación, salud, bueno, muchos factores que lamentablemente pues han tenido que pasar la gente que pertenece a la comunidad LGBTIQ+. Pero si tú tienes ese dato que nos estás escuchando a través de la página Violeta Radio y también de la liga violetaradio.org, ¿cuántas mujeres lesbianas hay en México? Por supuesto que les voy a dar en segundos esta información. De acuerdo con la encuesta nacional sobre la diversidad sexual y de género realizada por el INEGI en el año 2021, aproximadamente el 5.1% de la población mexicana mayor a 15
15 años se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+, lo que representa a 5 millones de personas. De ese total, solo el 10.6% se identifica como lesbiana, es decir, lo que equivale a más de 530,000 mujeres en todo el país. De hecho, acabo de subir alguna historia a través de mis redes sociales, por supuesto que me pueden buscar para que tengan más información en Instagram como Antonio Pulido, acerca sobre esta encuesta para que estés más enterado y sobre todo pues te enteres, ¿no? ¿Cuál es ese porcentaje acerca de las chicas lesbianas de acuerdo a su edad? Recordemos que la comunidad lésbica ha luchado históricamente por la igualdad de los derechos y oportunidades, y esto pues se han que enfrentado a la discriminación y a la exclusión. Justo hace unos años, como lo hizo nuestra querida Nancy Cárdenas Martínez, recordemos que fue una mujer destacada por la lucha de los derechos LGBT en México, pero específicamente por la comunidad lésbica. También fue pionera de la defensa pública de los derechos LGBT en la televisión mexicana. Recuerda que esta información la escuchaste a través de Orgullo al Aire de la emisora Violeta Radio, y recuerda también sintonizarnos todos los lunes de 8:30 a 9:30 a través de la página de Facebook Violeta Radio. Soy Antonio Pulido, seguimos la conversación a través de las redes sociales y devuelvo los micrófonos a Rogelio y Amanda a través de la estación Violeta Radio. Muchas gracias, Antonio. Ahí está ya. Muchas gracias, Antonio. Bueno, oigan, chicas, yo quiero aprovechar la cápsula de Antonio para preguntarles, claro, hay una doble discriminación, ¿no? Cuando eres mujer, ¿no? Y eres lesbiana. ¿Y qué pasa cuando estás en situación de migración, ¿no? Todavía hay una tercera, ¿no, Claudia? Sí, desafortunadamente se presenta ese fenómeno, ¿no? Si de por sí ser mujer, y de diferente orientación sexual y todavía migrante, se acentúa mucho más todo tipo de desigualdades, ¿no? Laborales, todo el tipo de rechazo, etcétera. Entonces, se vuelve muy complejo el fenómeno, a pesar que se ha avanzado mucho. Hay países, ¿no? Incluso que lo que hacían como hasta pena de muerte, y entonces se vuelve pues muy dispar, y desafortunadamente las mujeres son las que sufren también más. Terriblemente, ¿verdad, Paulina? ¿Y cómo explicaríamos, por ejemplo, esta triple discriminación, ¿no? O sea, algo en la psicología nos puede dar alguna... Totalmente. Fíjate que la discriminación, bueno, hay diferentes tipos de discriminación. em, y considero que de los efectos que tiene la discriminación a cualquier persona por la causa que sea, afecta terriblemente en lo emocional, en lo psicológico, en su desarrollo, en su desenvolvimiento. Entonces, es muy grave el tema de la discriminación en todos los sectores. Y las consecuencias ni te cuento. Paulina, aprovechando que ya tienes el micrófono, ¿por qué no nos cuentas sobre tu podcast y si trabajas estos temas o cuáles son los temas que trabajas y cómo lo encontramos y dónde? Claro que sí. Pues mira, el podcast se llama Black 713 Memorias del Alma. Estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok y en Facebook. El podcast sale todos los días jueves y lo lanzamos por Facebook y por YouTube. También es por Spotify, perdón. Por estas tres plataformas sale el episodio. Actualmente tenemos 15 meses con el podcast. Tocamos estos temas, por supuesto. De hecho, hace no más de 2 meses tuvimos el tema del aspectismo, que es la discriminación por el aspecto físico. Entonces, hemos abordado en diferentes sectores todo el tema de la inclusión. Eh, Les decía hace rato que tratamos de educar o enseñar o compartir a la audiencia heterosexual cosas que suceden y lo que existe del lado de la comunidad LGBT. Y bueno, también hace algunos meses tuvimos de invitada a una drag para que nos compartiera esto de dónde surge, cómo se vive. Eh, También tocamos temas más profundos y que atañen a cualquier ser humano, como el violentómetro.
También el violentómetro laboral lo manejamos en un episodio y tratamos te digo, de abordar diferentes temas que nos atañen a cualquier ser humano y nos es de interés. Y uno de los más recientes que tuvimos fue con un invitado que nos habló de la inteligencia emocional, que bueno, es un tema sumamente importante y que rige muchísimos aspectos del ser humano y que poco se conoce, incluso hasta se ve como un tema de flojera, pero que realmente es algo tan necesario en nuestras vidas y que él nos enseña cómo trabajarlo desde nuestra trinchera, obviamente, cada uno. Y bueno, el podcast surge, es algo que no me gustaría dejar pasar, surge a raíz de que pues logro darme cuenta del impacto que tienen los podcasts para mí en mi vida. Incluso yo lo he mencionado en varios episodios. A mí uno me ayudó de sobremanera porque estaba en una situación demasiado compleja en donde incluso mi vida corría peligro. Y pues al escuchar un testimonio fue que di un paso hacia buscar ayuda. Entonces, por supuesto que creo totalmente en la magia de un mensaje, en la magia de una experiencia, y nunca es algo que no puedo dimensionar de la manera en que impacta el que alguien más esté pasando o atravesando lo mismo que tú y cómo le puedes ayudar incluso sin conocerla. Esa es la razón del podcast. Pues qué interesante, vamos a buscarlo. Y efectivamente a mí también, aunque, bueno, yo estudié filosofía, leo Aristóteles, todo esto, pero a veces un podcast, un videíto que te aparece por ahí en las redes sociales, transforma nuestras vidas, ¿no? Entonces, la posibilidad de recibir un mensaje en el momento adecuado puede, como dices tú, hasta salvar nuestra vida, ¿no? Porque a veces estamos en riesgo y no lo tenemos ni siquiera pensado, identificado, o cuando alguien está realmente pasándola mal y nosotros no nos hemos dado cuenta que algo está Así es. sucediendo. Claudia, cuéntanos ahora tú esta experiencia reciente que tuviste en este volumen donde participamos juntos con el doctor Alberto Ruiz Méndez y que sin duda tu capítulo ha generado muchas reflexiones, incluyendo con estudiantes de diferentes universidades con los que hemos... Claro que sí. Bueno, pues es un capítulo que es parte de un libro que se titula Filosofía y Comunicación, Reflexiones sobre el ser humano a través del arte. Y, y mi capítulo, como realmente yo lo nació prácticamente en torno a una visita que hice al Museo Franz Mayer en el 2023, en donde se hizo es la muestra de fotoperiodismo que se llama WordPress Photo. Entonces, bueno, al recorrer los pasillos de esa exposición, había una muestra de una fotógrafa filipina que se llama, ahorita les digo, se llama, que lo tengo, Hanna Reyes Morales. Ella es una fotógrafa filipina que es especialista prácticamente en documentar situaciones de crisis y conflictos de su país, que es Filipinas. Y en ella hace toda una exposición, la pueden ver incluso en internet. Ella le llama a esa exposición Home for the Golden Gaze. Pero para ella es muy importante, y yo también la interpretación que le doy, es que sitúa a todas las personas o a la comunidad LGBTQ y más de personas mayores en Manila, Filipinas, sobre una situación de personas que carecen de los derechos humanos fundamentales como es el trabajo y que comparten un hogar cuidándose los unos a los otros. Entonces, a través de las fotografías de esta muestra fotoperiodística, se puede ver justamente que organizan concursos de belleza, por ejemplo, y hay formas muy interesantes comunitarias y de comunicación intersubjetiva en la que a través del grupo ellos salen adelante. Entonces se me hizo muy interesante también cómo se visibiliza, ¿no? Y se le da esa importancia al trabajo en red y también obviamente a la parte de que solamente es en sociedad y en grupos en donde podemos resolver muchos de nuestros problemas a los que nos enfrentamos en el día a día. Entonces, utilicé algunas categorías que se me hicieron como muy interesantes de reflexión. Por ejemplo, una de ellas fue la discriminación, ¿no? ¿Qué es una discriminación? Entonces, Rodríguez, por ejemplo, nos dice que es una conducta
culturalmente fundada, ¿no? Sistematizada y que es socialmente extendida de desprecio contra una persona o grupo de personas. Otra de las categorías justo fue la comunicación intersubjetiva, que es justamente colocar, situar al grupo, ¿no? Como la forma en que han salido adelante. Y otra es la parte del humanismo, ¿no? ¿Qué está pasando con lo humano, ¿no? O sea, humanismo como situándolo desde un elemento para valorar la dignidad del hombre, la dignidad humana, y que nos lleva a replantear también como qué es la dignidad hoy en día y qué es el ser humano hoy en día. ¿Qué es el trabajo, no? Se supone que el trabajo nos debe llevar también a una realización. Se está cumpliendo con, con ese ideal de alguna u otra manera. Pareciera que no, pareciera que en estos grupos les cuesta el doble, ¿no? El doble de trabajo poder reivindicar y dignificar su propia vida. Y el otro es la parte del posmodernismo, ¿no? Que se entiende como una crisis de las sociedades modernas, que es una crisis ante todo como cultural y espiritual. Y creo que esas cuatro categorías, por así decirlo, que se desarrollan en este capítulo, nos dan como un panorama de que tendríamos que reivindicar justamente el trabajo de de las personas LGBTQ y más, y situarlas desde otra perspectiva, mirarlas también, porque de alguna manera van siendo como rechazadas de una estructura social en la que ya no son aceptadas, por así decirlo, y eso las va aislando, ¿no? Y las va rezagando, y bueno, eso tiene implícito muchas manifestaciones de violencia, ¿no? Parecería que el ser diferente está mal visto, ¿no? Cuando qué es realmente lo diferente. Entonces, por ahí va la reflexión de este libro, ¿no? De filosofía y comunicación, reflexiones del ser humano a través del arte, ¿no? De la editorial Lambda. Y realmente, pues sí, ha causado como curiosidad, ¿no? Acerca de, pues, cómo entendemos hoy en día al ser humano, ¿no? A través de un mundo muy complejo que es como el detonante con el que iniciamos esta charla. Claudia, ¿y hubo alguna fotografía en particular que te emocionara o te conmoviera? Sí, por supuesto. Em, no recuerdo cuántas son, creo que alrededor de 9, pero una de ellas, entre 7 y 9, pero una de ellas me llamó más la atención porque es justamente cómo se preparan para hacer un show, ¿no? Es un show como tipo concurso de belleza. Y eso es lo que más me llamó la atención, porque hay una resignificación del ser humano, ¿no? En donde ellos empiezan a transformarse para salir a escena, por así decirlo. Y entonces ahí vemos las pelucas, el maquillaje, ¿no? Toda la indumentaria con la que ellos se preparan para poder presentar ese show. Y esa es una manera también de visibilizarse, pero también de tener un trabajo. Entonces, creo también tenemos que tener esa apertura, ¿no? También para ver esas nuevas formas de expresión también. Entonces, esa es una, no recuerdo ahorita el nombre, pero ahorita lo busco, pero es una de las que más me llamó la atención. Aquí lo tengo. Se llama, los miembros de Golden Gates se están preparando para el show, perdón, en Manila, Filipinas. Así se llama, se titula esta foto que la pueden ver en internet si ustedes lo buscan como WordPress Foto 2023, Home for the Golden Gates, así la pueden encontrar. Y la verdad es muy interesante, ¿no? La fotografía también, y eso me llamó más la atención, justo también que cómo a través del arte también podríamos nosotros ser más sensibles hacia las realidades a las que nos enfrentamos. Amanda, ¿cómo ves todo lo que nos has comentado? Fíjate que, pues súper interesante, seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, ya tenemos muy poquito, pero me quedé pensando en qué, o sea, claro, cuántas cosas de nosotros no comunican, ¿no? Más bien prácticamente todo, ¿no? Y luego viene, y esto que uno, pues también hay que ver cómo se interpreta por el otro, ¿no? Y mucho tiene que ver, yo creo que estos códigos sociales, ¿no? Ahora nos decía Claudia y también muy relacionado con lo que Paulina nos comentaba, cómo todo esto se interrelaciona y al final del día pueden o reproducir ciertas conductas o buscar romperlas, ¿no? Que es lo que siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un cambio cultural? Porque al final del día es esto, ¿no? Ya repetido, sistemático, reproducido, ya prácticamente casi que la discriminación se hereda, ¿no? En nuestros genes o en el código postal, o no sabemos si en la latitud, pero
hay que este tipo de conductas que se reproducen, ¿no? Y decía Rogelio al inicio, ¿no? Parece que vamos avanzando, pero de repente algo pasa y se trastoca y vemos este tipo de retrocesos impresionantes. Entonces, ¿cómo le hacemos, Claudia? ¿No? Que podemos cambiar los discursos, podemos cambiar o investigar los fenómenos, ¿no? Buscar los cambios culturales, pero fíjate que también me queda la duda rapidísimo, que nos decía Paulina y también Rogelio que les encanta escuchar los podcasts, ¿no? Y a Paulina le generó un cambio de vida y qué padre, ¿no? Porque entonces quiere decir que encontró un producto de calidad, ¿no? Donde comunicaba algo que en ese momento ella necesitaba, ¿no? O le ayudó a abrir esas puertas y compuertas. Pero ¿qué pasa también con toda esta pluralidad de discursos a propósito de la posmodernidad, ¿no? Donde en realidad pues son hasta de dudosa procedencia, ¿no? Sin fuentes confirmadas y hasta de broma decimos, ¿no? Mi fuente es un TikTok, lo vi en un TikTok y creemos que el TikTok nos habla, ¿no? Y entonces nos está dando la fórmula mágica. Ahí, o sea, ¿cómo le hacemos para hacer un contrapeso, para tener este justo medio aristoteliano, ¿no? ¿Cómo le hacemos para pensar, tener esas herramientas autocríticas, es decir, no te vayas con la finta de todo lo que ves en el TikTok, ¿no? Y ya ves, el TikTok me dice que tú eres tóxica, ¿no? Y dices, a ver, espérame, ¿no? ¿Cómo le hacemos con estos fenómenos, Claudia, Paulina, que seguramente ambas tienen puntos de vista? Si quieren, empezamos con Paulina para cerrar después con Clau. Ok, pues sí, fíjate que las redes sociales pues son de mucha ayuda, pero también perjudican. Entonces, yo lo que pienso al respecto es que el trabajo es personal, es individual. Y puedes escuchar de todos lados, incluso ese mismo episodio que yo escuché, es de hecho testimonio, no fue lo que solucionó en mi vida. Yo tuve que buscar ayuda y sigo en proceso y sigo en trabajo constante. Entonces, la chamba es personal, construir un mundo mejor. Y también yo les diría, duden de todo, la información que escuchan, lo que ven, estudien, prepárense, pidan ayuda, vayan aquí, vayan allá. Nosotros somos Team Ve a Terapia, entonces, incluso a pesar de, tenemos un episodio donde hablamos de las negligencias que llegamos a recibir en terapia, porque aparentemente es un sitio seguro, pero también es muy peligroso. Y justo expusimos las cosas buenas que suceden en terapia, lo que nos ha ayudado, como también las negligencias. Entonces, yo les diría, duden y lo importante es romper con nuestros patrones que nos han construido la sociedad y la familia y crear nuevos desde la comunidad, porque a veces hacemos cosas en automático y no sabemos ni por qué las hice, yo no sé ni por qué de pronto todos los días hago esta cosa o tengo este hábito y de pronto es lo que decía al inicio, me pierdo en el camino y la idea es volver a conectar contigo, pero esto a través del trabajo individual. Entonces, es lo que les voy a decir al respecto. Gracias, Paulina. Clau, ¿qué hacemos desde tu experiencia frente a este mundo lleno de discursos, como dice Amanda, donde de repente pues nos podemos perder? Porque así como están las fotos que nos permiten sensibilizarnos a favor de la comunidad LGBT, podría haber otras fotos, pero que nos hacen conectar con sentimientos negativos hacia la comunidad LGBT, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta pluralidad de discursos? Algunos. Claro, sí es muy complejo en realidad, pero una vía que yo considero que es un buen ejercicio que podríamos hacer como para discernir mucho de la realidad que a veces nos rebasa, como mencionaba, es analizar como estos fenómenos desde tres enfoques, ¿no? El enfoque como macrosocial, o sea, ¿qué nos están diciendo los medios de comunicación masivos, ¿no? ¿Y cuál es la narrativa de estos medios de comunicación masivos? Eso sería como a nivel macro, ¿no? Entender que como por dónde está la conversación. Pero el nivel meso, justamente, es como tener ese contacto sobre qué es lo que nos están diciendo las ONGs, ¿no? Los grupos de personas, ¿no? Que están, no sé, marchando, que están protestando, cuál es la narrativa que tienen ellos. Y a nivel micro es justamente como en grupos más pequeños, es las conversaciones que estamos llevando nosotros en el día a día, ¿no?
Y creo que eso nos puede permitir como contrarrestar dónde se está situando el discurso y si hay divergencias o convergencias en ese discurso. Entonces, es una vía, o sea, es un canal, ¿no? Sin duda hay más. Y yo creo que también otra, desde mi expertise, que es la parte de la comunicación, es hablar, no solamente hablar más, sino hablar mejor. Y también como invitar a justamente a escucharnos. Creo que también, ¿no? Algunos autores dicen que tenemos como una crisis de la escucha y también de la comunicación. Y también no solamente ver, sino también observar, ¿no? Mencionaban también al inicio de la charla, ¿no? Que la comunicación también a veces no está incluso en el silencio, ¿no? Entonces, cuando hay esos vacíos comunicativos también, ¿qué está haciendo falta? Entonces, creo que por ahí serían vías que podríamos como permitirnos tal vez socialmente indagarnos, no irnos con en una dirección de lo que a veces es como lo masivo y lo que la conversación como que está más presente, sino que abrir otras fuentes de información. Al estar en diálogo con alguien, por ejemplo, en la comunidad, escucharlo un poco, cuáles son sus inquietudes. Y a nivel macro, ¿no? Perdón, meso, ¿no? Lo que decía, ¿no? ¿Qué están haciendo las ONGs, todos estos grupos, ¿no? ¿Cuáles son qué es lo que está buscando? Yo creo que eso nos daría mucho contraste y mucha riqueza también. ¿En quiénes se inspiran, Paulina? ¿En quién te inspiras para hacer tu trabajo todos los días? ¿Qué te motiva cuando dices, ay, estoy cansada, pero te acuerdas de que alguien aguantó más, alguien está sufriendo o alguien, no sé, está siendo feliz con lo que hacemos? ¿Qué te inspira a ti? Fíjate que me encanta tu pregunta porque creo que hace muy poco encontré mi propósito de vida y pues estoy muy enfocada y no todo lo que hago es el podcast, justamente estoy en una preparación terapéutica, pero no ya solo como paciente, sino también para poder aportar algo más desde la responsabilidad, justamente a raíz de las negligencias, justamente a raíz de que muchas veces algunos terapeutas no te pueden ayudar y enfocada también en el tema de adicciones. Es mi área también de interés. Eh, y lo que me motiva, pues, es eso justamente el que después de un trabajo largo y arduo y que sigo obteniendo actualmente en mi vida, creo que no, no puedo quedármelo yo. Tengo que pasar ese mensaje. Si algo está en mis manos, lo haré, porque creo que de eso se trata. Y siempre hay alguien que nos ayuda con una palabra, con un mensaje, con su sola presencia, con el ejemplo. Y creo que hasta ahorita lo que he aprendido académicamente hablando, durante mi formación y lo que he vivido, eh, es decir, mi propia experiencia, es lo que yo quiero compartir y quiero servir en ese sentido. Claudia, a ti, ¿qué te inspira cuando a veces nos paramos es un mundo complicado, es difícil, y necesitamos algo, alguien que nos ayude a continuar haciendo lo que hacemos en tu caso, que es En mi caso, yo creo que es el seguir apostando por que se pueden construir sociedades, mejores sociedades, más tolerantes, más plurales, más justas. Y también le apuesto mucho a que a la comunicación como una vía para transformar lo social. Entonces es como lo que me motiva, ¿no? O sea, creo que sin duda sí es complejo la realidad, sin duda sí nos enfrentamos a muchos problemas de diferente índole, pero creo que no nos podemos quedar solamente con los brazos cruzados, ¿no? Yo creo que es justo lo que a mí me motiva como para poner mi granito de arena desde mi trinchera, para seguir investigando, para seguir entendiendo cómo se presentan estos fenómenos. Y la verdad yo creo que estos espacios ayudan mucho justo para difundir, ¿no? Como estas iniciativas. Entonces, eso es lo que me motiva, ¿no? El no retroceder, al contrario, o sea, el saber que sí se pueden hacer cosas, que sí se puede transformar lo social. De otra forma, pues creo que estaríamos como, no sé, no sé qué palabras utilizar, pero creo que la vía es sí, el diálogo, ¿no? Y creo que por ahí es la apuesta que para mí es lo más importante. qué interesante, muchas gracias por compartir esto. A veces hablarle a una. En mi caso, por ejemplo, a veces me doy cuenta que con mi grupo de 20 alumnos, ya estoy haciendo
algún cambio, ¿no? Salgo de la clase y digo, creo que algo sí se dijo el día de hoy y creo que si hago esto todos los días y lo hago con responsabilidad, realmente estoy haciendo algo por el mundo sin necesidad de que tenga todos los reflectores y todos los micrófonos. Y no sé, ¿qué piensas, Amanda, estos cambios pequeños? Pues fíjate que son cambios pequeñitos, pero son transformadores. Digo, yo me quedo mucho con la experiencia de Paulina, porque justamente, ¿no? El camino empieza por una misma. Porque efectivamente, si tú no logras poner en esta tela de juicio, ¿no? Cuestionar, sacudir hasta los cimientos, esos prejuicios con los que te han educado, con lo que has vivido, difícilmente vas a poder comunicar o transmitir todo eso que no está bien, ¿no? Que por lo menos habría que reflexionar por qué lo seguimos haciendo, ¿no? Si es una adopción personal, si hay una razón detrás, padrísimo, ¿no? Pero entonces ya pasa por un matiz distinto, ¿no? Ya pasa por el análisis. Pero creo que si uno no logra sacudirse, no violentarse, me decía alguna vez algún terapeuta, violenta, te tienes que hacer esa tesis, ¿no? Y al final del día es eso, uno se termina violentando, ¿no? Sacudiendo eso, porque lo cómodo es seguir la corriente, ¿no? Seguir la marea, fingir, ahora que leíamos lo de la cápsula, hay muchas cosas que me gustaría comentar, pero así como es de lo más natural y de lo más humano, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, la migración también lo es la diversidad, y esa diversidad justamente es lo que ha creado, pues, lo que hoy conocemos como cultura, ¿no? Si no hubiera migración y esta diversidad de pensamiento, de formas de ser, pues no tendríamos la riqueza que tenemos hoy, ¿no? En conocimientos, arte, ciencia y así. Entonces, pero qué pasa, ¿no? Cuando llegas a esos lugares y encuentras esos muros de discriminación, pues tienen que ser puestos en tela de juicio, ¿no? Tienes que derrumbarlos. Y creo que eso empieza por uno mismo, una misma, y no es fácil, ¿no? No es fácil, pero la forma en que hay que lograrlo es violentarse uno, ¿no? Romper esos esquemas e irradiarlos, como dice Paulina, al exterior, ¿no? Entonces, pero hay que saberlo hacer y creo que aquí viene el punto de Claudia, ¿no? Cómo lo comunicamos, cómo lo transmitimos, cómo logramos ese impacto que deseamos. Entonces, pues a mí me parece que hay mucho que hacer. Bueno, pues esperamos que muy pronto podamos volver a dialogar con Claudia y con Paulina. Creo que quedaron muchos temas sobre la mesa, pero algo sí logramos decir también, ¿no? Siempre se puede decir más, pero yo me voy muy contento de este programa. Paulina, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros dialogando. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, Claudia, yo creo que le falló el internet y ya se desconectó, pero también le mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Amanda, por estar aquí este lunes, ¿verdad? Y inicio de semana. Un placer y creo que hay mucho que se quedó en el tintero y seguramente nos seguiremos viendo para platicar estos temas. Claro que sí. Bueno, gracias a Antonio Pulido, gracias a Balan Flores, gracias a Maru Chávez y a todo el equipo de Violeta Radio. Y nos vemos el próximo lunes cuando sea de nuevo momento de sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches. Nos vemos el siguiente lunes y los domingos. Recuerden nuestra retransmisión por Radio Garden. Buenas noches. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio.